Buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy día miércoles 15 de junio del año 2022. Ya estamos medio año, ¿no? Cómo pasa el tiempo y realmente cómo las cosas continúan su marcha y tenemos noticias de todo tipo, ¿no? De tipo político, de tipo social, pero quizás lo que ha marcado el inicio de esta semana es las noticias de algo que nos apasiona a todos los peruanos, que es el fútbol, ¿no? Y sí, pues, tristes como todos. Creo que la gran mayoría de peruanos y peruanas, algunos les gusta el fútbol, algunos no tanto, pero todos somos hinchas de la blanquirroja, ¿no? Del equipo de todos los peruanos. De esos 11 muchachos que representan a los 33 millones de peruanos y que en todos los rincones del Perú y del mundo los alentamos, ¿no? Y fue una pena que no hayamos logrado cumplir el último esfuercito para llegar al Mundial. Y sí, pues nos entristece y nos hace ver las cosas con mayor realismo, ¿no? Que tenemos que trabajar desde las divisiones inferiores, tenemos que trabajar desde el colegio para mejorar nuestro nivel deportivo en el fútbol y en todas las disciplinas, ¿no? No podemos descuidar la práctica del deporte en el colegio desde que somos niños y creer que podemos ser grandes atletas y grandes representantes de cualquier deporte, ¿no? Porque esto es una competencia muy fuerte. Para llegar al Mundial de Qatar han participado 213 países, ¿no? 213 países han disputado los 32 cupos del Mundial de Qatar, ¿no? Entonces, esa es la situación. Entonces, estar dentro de los 32 selecciones clasificadas de más de 200 países que intentaron, se esforzaron por llegar, no ha sido fácil, y para nosotros tampoco. Ha sido todo un proceso eliminatorio con sus altibajos. Por momentos pensábamos que ya estábamos eliminados y luego el Perú se recuperaba y otra vez nos generaba esperanzas. Y así, en un sub y baja de emociones, llegamos a repechaje. Repechaje significa tentar el pase al Mundial con un partido de otra liga eliminatoria, que es con Australia. Y creo que ahí sí cometimos un error, ¿no? Nos pensábamos, los peruanos, ganador del partido antes de empezar, ¿no? Porque sí, yo soy una persona optimista, siempre hay que ver las cosas con optimismo, pero creo que hay más que optimismo, todos, y eso es una autocrítica para todos, incluyéndome, más que optimistas, fuimos triunfalistas, ¿no? Ya antes del partido, ya todos comentaban, sí, porque cuando estemos en el Mundial, cuando juguemos con Francia, cuando juguemos con Dinamarca, es decir, no habíamos jugado el partido con Australia, pero ya nos sentíamos en el Mundial. Y entonces ese triunfalismo se transmitió a la dirigencia, a los jugadores, y se entró no con la concentración de jugar el último partido, ¿no? Y siendo mejores, porque sí, lo que es claro es de que Perú es un mejor equipo que Australia, que el equipo de fútbol que Australia, pero no es quién es mejor, es quién gana. Y finalmente, por penales, tenemos que esperar 4 años más, ¿no? Entonces son lecciones que hay que ir aprendiendo y que hay que aplicarlo en todos los aspectos de la vida, no solamente en el fútbol, sino en nuestra vida diaria, ¿no? Hay que encarar la vida con optimismo, pero no con triunfalismo, porque eso nos genera una excesiva confianza que después nos puede llevar a estos estados de frustración cuando no se consiguen los resultados esperados, ¿no? Pero sigamos adelante
y esperemos que se tomen las decisiones más adecuadas, pensando no solamente en el corto plazo, sino son procesos más largos que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, ahí dejemos a las autoridades y hagamos nuestro esfuerzo para que desde pequeños hagamos que nuestros hijos practiquen deporte, ¿no? Cualquiera, ¿no? Y comiencen a desarrollar el deporte, porque el deporte es salud. Pero si eres bueno en un deporte, tienes que ya ser competitivo y tienes que representar a tu colegio, a tu ciudad, a tu región, y qué más orgullo que representar a tu país, ¿no? En campeonatos de fútbol, en olimpiadas, etcétera, 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 ¿no? Así que la práctica del deporte desde que seamos niños tiene que incentivarse. Otro tema que ya es de carácter más partidario nuestro es que el día domingo estuvimos en la región de Junín, ¿no? Visitamos dos provincias, ¿no? La provincia capital, la provincia de Huancayo y la provincia de Chupaca, ¿no? Y precisamente tenemos como fondo algunos presentes que con mucho cariño nos dieron en Huancayo, ¿no? Ese chaleco colorido que tenemos atrás nuestro, ¿no? Con su sombrero característico, ¿no? De los huancas. Tenemos, es parte del folclore, del cual también tenemos una diversidad y una riqueza cultural muy grande en el Perú, y aquí en la región Junín, en Huancayo, tenemos ello, ¿no? Y luego de la provincia de Chupaca, aquí un presente también que nos dieron, y lo tenemos aquí en nuestra oficina, ¿no? Muy orgullosos, mostrando a todos ustedes aquí los chapis de Chupaca, donde nos atendieron muy muy bien, y ahí tuvimos la oportunidad de estar en los locales partidarios y ver a los comités provinciales de Huancayo y de Chupaca, como parte de este recorrer el país, que felizmente ya en segunda instancia el Poder Judicial nos ha autorizado, y esperemos que esto ya sea continuo para llegar a las diferentes regiones, porque es muy importante para el partido, para la democracia, el contacto directo de los dirigentes políticos, escuchando a la población, escuchando sus planteamientos. Eso es muy fundamental, ¿no? Así que esos temas son importantes para nosotros, y para ir a Huancayo podíamos cómodamente tomar el avión a Jauja, y en Jauja ya tenemos la vía terrestre para llegar a Huancayo, pero no, quisimos, para ver el estado, la situación en la que se encuentra la carretera central, hicimos el viaje por carretera, ¿no? Entonces salimos muy temprano de madrugada para tratar de evitar en parte el alto tráfico que hay en la carretera, pero es igual. El tráfico de la carretera central es de día, de tarde, de noche, de madrugada, intenso, ¿no? O sea, la fila de carros, de camiones, de ómnibus, es decir, una carretera que ya está colapsada, la carretera central. Por eso, cuando yo fui ministro de Transportes, impulsé con los gobernadores regionales de Junín y de Lima desarrollar el estudio, el expediente técnico para construir una vía de 4 carriles, una autopista de Lima a Huancayo. Ya como presidente de la República hicimos el convenio de gobierno a gobierno para que una obra que supera los 10.000 millones de soles por la magnitud de esta obra, pero que plenamente se justifica, se haga. Porque esa carretera no solamente es para Junín, para Huancayo. Ahí llegamos a La Oroya, y de La Oroya se puede repartir hacia el norte, hacia el sur, la selva y Sierra Central, que tiene una producción muy grande, pero que tiene que venir hacia el principal mercado del Perú, que es Lima, con un embudo, ¿no? O sea, se viene todo y es un embudo la carretera central, ¿no? Entonces eso encarece los costos de los productos, pero también hace que sea una vía mucho más peligrosa. Esta inestabilidad política está generando que demore
la conclusión, ¿no?, del estudio para que se inicie una vez las obras de este proyecto, que es de interés nacional, no es de interés de una región, ni de 3 ni 4 regiones. Obras de este tipo están priorizadas como obras de interés nacional. Una carretera central de 4 carriles que es muy necesario no descuidar y hacer un seguimiento en detalle. Para eso sirven los viajes, pues, ¿no? Entonces, para eso sirve estar en contacto, para nunca desconectarte de la realidad del país, ¿no? Y quienes queremos ejercer cargos políticos, queremos ejercer algún tipo de función política, pública, debemos conocer la realidad del país para poder dar las soluciones al respecto, ¿no? Entonces, sobre esto tenemos la solución clara. Está un poco lento el avance, pero hay que hacerle seguimiento para que ello continúe, ¿no? Como dijimos en el tweet que los convocamos para que nos sigan, como todos los miércoles, es algo que nos preocupa, ¿no? Vemos nosotros que aquí en el tweet que pasamos, de Martín Vizcarra, en el tweet de Martín Vizcarra, dice: el Congreso continúa con su objetivo de tomar el poder ejecutivo. Ahora va por Dina y luego seguirá Pedro. Estamos hablando de Dina Boluarte y Pedro Castillo. Al Congreso nada ni nadie los detiene. Y eso es preocupante porque incluso los diarios que no tienen la misma posición política es lo que destacan hoy en sus primeras planas, ¿no? La República dice: Dina Boluarte en la mira del Congreso, ¿no? Y El Comercio dice: el Congreso da el primer paso para la inhabilitación de Dina Boluarte, ¿no? O sea, coinciden los dos titulares de dos medios de comunicación escrita que normalmente no coinciden, ¿no? Pero esa es la situación, ¿no? Es que tenemos un Congreso que tiene un solo objetivo, ¿no? Llegar a una instancia para la cual no fue elegido. El Congreso fue elegido para legislar, para fiscalizar, para representar a todo el pueblo. Pero vemos que no está haciendo ello, no está representando adecuadamente a la población. Por eso es que las últimas encuestas de opinión dan más del 80% de desaprobación al Congreso, porque no los está representando de manera adecuada. O sea, el pueblo analiza el comportamiento de sus congresistas y dice: no me está representando. Por eso es que no lo aprueba, ¿no? A veces uno le pregunta a algunos congresistas, incluso a la propia presidenta del Congreso, María Carmen Alba, y dice: no, está bien la desaprobación. Siempre los congresos han tenido una alta desaprobación. No, a estos niveles, nunca. A estos niveles de desaprobación, porque realmente están desconectados de la población y están que quieren asumir responsabilidades que no corresponden al Congreso. O sea, están tomando decisiones que están afectando al país. Y eso tenemos que decirlo claramente, ¿no? El Congreso está resultando muy perjudicial para todos los peruanos y está cobrando una fuerza y una relevancia, una importancia inusitada que no le corresponde al Congreso. El Congreso ahora quiere hacer absolutamente todo, ¿no? El Congreso está, a través de la Comisión de Constitución, ya aprobando y próximamente aprobar en el Pleno cambios constitucionales profundos, y solamente porque se le ocurrió a la presidenta de la Comisión de Constitución y porque fue aprobado por sus 12 integrantes. O sea, son una comisión, menos de 20 personas que están tomando la decisión por 33 millones de peruanos, que dieron su opinión hace solo 4 años, el año 2018, a través de un referéndum. Y millones de ciudadanos y ciudadanas dieron su opinión respecto en el referéndum respecto a la bicameralidad y respecto a la reelección inmediata de congresistas. No. La opinión de los millones de ciudadanos no les interesa
a los congresistas. Ellos creen que tienen la autoridad de cambiarlo todo y sin consultar a nadie. O sea, pareciera que estuviéramos en un estado no donde la democracia elige autoridades que representan el sentir de la población. No, ellos están legislando en función de su propio sentir, no el sentir de la población. Nadie dice que no se puede analizar el tema de la bicameralidad o la reelección, pero tiene que ser un debate amplio, que se invite a instituciones, que se invite a la sociedad civil organizada, a los colegios profesionales, inviten a los partidos que no necesariamente estén representados en las bancadas en el Congreso, a las universidades, a los diferentes instituciones y expertos que contrasten opiniones. No puede ser que en menos de un lustro, en menos de 5 años, quiera cambiarse lo que el pueblo dijo en las urnas de manera mayoritaria sin escuchar absolutamente la opinión de quien los representa, ¿no? Dicen, vamos a regresar a la bicameralidad. Pero, ojo, en este cambio constitucional, como siempre, le meten sus contrabandos. En ese artículo de cambio de la Constitución va a haber la reelección indefinida de congresistas. Y al final dicen, no, pero que sea el pueblo el que decida. Pero ¿cómo va a decidir si finalmente los partidos no hacen elecciones internas abiertas? Finalmente los partidos nos exigen y nos obligan a que elijamos entre los candidatos que ellos nos ponen. Entonces se genera lo que ocurría en el pasado. Congresistas eternos, congresistas que hacían su vida completa en el Parlamento. ¿Por qué? Porque eran casi los dueños de la candidatura, los dueños del curul, y entonces finalmente solo respondían a los intereses que representaban y no los intereses de la población. En eso se ha convertido el Congreso. Está cambiando la Constitución, entonces el Congreso se ha convertido ahorita en Congreso y Asamblea Constituyente, porque el Congreso está cambiando la Constitución. Algunos especialistas dicen que están cambiando cerca de 50 artículos de la Constitución. Acá, de esta Constitución, ¿no? De esta Constitución que tiene, nuestra actual Constitución, tiene, ¿cuántos artículos? 206 artículos. Más o menos la cuarta parte de los artículos de la Constitución los está cambiando el actual Congreso. Entonces, es Congreso, pero también se está autonombrando como Congreso Constituyente, porque está cambiando la Constitución sin que nadie les haya dado ese encargo, esa responsabilidad. Este Congreso que ha elegido un tribunal constitucional a su medida, ¿no? Entonces, que finalmente los cambios que haga, de hecho, que van a tener el respaldo, ¿no? Que quiere elegir también al defensor del pueblo, ¿no? Quiere elegir al defensor del pueblo y que cuando el Poder Judicial les dice, momentito, el defensor del pueblo no puede ser fruto de una elección con un proceso express, es decir, rapidísimo, elegirlo sin mayor, tampoco, como en los otros casos, socializando esta elección. Entonces, el Poder Judicial, a través de un juez constitucional, les dice que un fallo que no, que se suspenda, ¿no? Y ayer escuchamos algunas intervenciones, ¿no? ¿Cuándo no? Congresista Montoya, ¿qué decía? No hay que acatar el fallo del Poder Judicial. Entonces también es Congreso. Se quiere constituir también en un poder constituyente. Según algunos congresistas, también quieren hacer la función de un Poder Judicial, que una sentencia de un juez constitucional, hay algunos congresistas que dicen, no los escuchamos, no hagámosle caso. ¿Se dan cuenta? También quieren ser ellos los rectores
de la educación. Entonces, insistir en la contrarreforma universitaria, minimizando la SUNEDU, autorizando la creación de más universidades. No, pues, ¿cómo vas a tener calidad educativa sin un ente rector y aumentando la cantidad de universidades sin un mayor análisis? Ese es el Congreso que tenemos. Un Congreso que sigue blindando a personas de dudosa reputación. Sí, el Congreso que ha blindado al Alarcón, el excontralor Edgar Alarcón. Este Congreso le ha dicho, no, te vas limpio de polvo y paja. No, sigue tu vida tranquilo, tienes tu manto de impunidad que te damos nosotros los congresistas. A pesar que el Ministerio Público, con un informe sustentado, le dijo de que le permitan investigarlo, ¿eh? Ni siquiera sentenciarlo, investigar, no se te investiga. Se pidió inhabilitación para el ex fiscal Chávarri. No se inhabilita a Chávarri. No se lo toca a Chávarri. Este Congreso que a través del informe Cavero, ¿no? Qué feo, ¿no? Hacerse conocido por un informe que trata de blindar a los responsables de la muerte de Inti y de Ryan. ¿No? Nadie sabía quién era Cavero, el congresista Cavero. ¿Usted lo conocía? Bueno, ahora ya es conocido el congresista Cavero, porque él que ha sacado un informe blindando a Merino, a su premier, a su ministro del Interior, que no tomaron las decisiones adecuadas ante el reclamo masivo de la población cuando Merino el Breve tomó por menos de una semana la presidencia de la República y que generó la indignación y la marcha pacífica de la población y que fue reprimido en algunos casos con excesos, llegando a la muerte de unos jóvenes que reclamaban por el Perú, por su democracia. Cavero, el congresista, solamente escucha la posición oficial, no escucha los deudos, no escucha los descargos y saca un informe limpiando absolutamente a las autoridades sobre lo que ocurrió para que se llegue a perder la vida de 2 jóvenes y muchos, decenas de heridos. Ese es el Congreso que tenemos. Ahora el Congreso hace función constituyente, hace función del Poder Judicial, blinda a las personas que cuestionadas y también ahora quiere hacer del TC, ¿no? Porque ha sacado un análisis sobre la pensión para los expresidentes y diciendo que no corresponde pensión para los expresidentes que no hayan sido elegidos como presidentes. Eso es la interpretación que hace de la Constitución una comisión del Congreso. Entonces también el Congreso es Tribunal Constitucional, porque hay un ente que interpreta la Constitución cuando hay algún vacío, hay alguna duda. No, el Congreso también interpreta, o sea, también es Tribunal Constitucional, es Poder Judicial, es Poder Constituyente y es Congreso de la República. Es decir, ante la falta de liderazgo del presidente Castillo, el Congreso quiere asumir todo el poder, ¿no? Y aclarando, yo no estoy reclamando por una pensión como expresidente, nunca le he pedido. Martín Vizcarra nunca ha pedido pensión como expresidente. Yo he sido un expresidente por sucesión constitucional. Yo era el primer vicepresidente del presidente electo Pedro Pablo Kuczynski. Él renunció en marzo del 2018 y yo, según la Constitución, asumí la presidencia como la sucesión constitucional.
Y he estado 2 años, 8 meses, hasta que el Congreso de Merino, inconstitucionalmente y abusivamente, me sacó del cargo. A pesar de eso, yo no he pedido en ningún momento que me den una pensión por haber ejercido esos 2 años, 8 meses. Porque yo me gano el trabajo, mis ingresos con mi trabajo. Sin embargo, pueden creer que Merino, por 6 días que ha ocupado, que ha usurpado el cargo de presidente, pidió pensión. ¿Pueden creer? Acá dicen que no le corresponde, incluso a los vicepresidentes. O sea, una interpretación con nombre propio. Vamos a molestar, vamos a afectar a Martín Vizcarra. No se preocupen, no necesitan hacer para mí ninguna interpretación, porque ni he pedido, ni voy a pedir pensión. Pero claro, también hacen de tribunal constitucional interpretando la Constitución, ¿no? Entonces, ese es el Congreso que tenemos, ¿no? Entonces, como pueden apreciar, a los problemas del Ejecutivo, de la Presidencia, con el desgobierno que genera que la minería formal en las Bambas esté casi 2 meses parada, que la minería informal se ataquen entre grupos con 13, 14 muertos en Atico. ¿Dónde está el Estado? No hay Estado. Donde vemos que la inflación, el propio presidente del Banco Central de Reserva dice que por si acaso cuidaba, que en julio van a seguir subiendo los precios del combustible, de los alimentos. Es decir, la suba va a continuar. Con un ministro de Agricultura que lo cambian como al ministro de Interior a cada rato, a pesar de lo complejo de la situación, ¿no? Y entonces vemos que se compran de manera tardía los fertilizantes que van a llegar cuando ya la tierra esté sembrada y que va a generar productos de muy poca productividad, que va a subir el precio, que se va a descapitalizar los agricultores, van a afectar su bolsillo y van a seguir subiendo los precios. Es decir, un gobierno que no es eficiente, que no tiene liderazgo y que genera un caos que permite el aprovechamiento del Congreso para hacer lo que le da la gana. Como le hemos dado esta explicación, Congreso que hace la Constitución, que interpreta, que quiere hacer de Poder Judicial, que quiere desconocer las sentencias del Poder Judicial, es decir, un Congreso todopoderoso. Tan todopoderoso que quiere ahora también ser Poder Ejecutivo. Poder Ejecutivo para el cual nadie los ha elegido. Y entonces, ¿cómo piensan ser poder Ejecutivo? Ante la serie de actos que se van denunciando del presidente, saben que se está tambaleando Castillo. Y en el Congreso saben que es cuestión de tiempo para que el presidente Castillo deje el cargo. Entonces, para asegurarse de que no haya sucesión, entonces bajémonos también a la vicepresidenta. Como Pedro Castillo en algún momento, por las denuncias que están dando los propios integrantes del gobierno, que han salido ministros, ahora que están prófugos de la justicia, su secretario general, etc. Como por esas mismas denuncias, cada vez se hace más inestable la situación de Pedro Castillo. Entonces ellos en el Congreso dicen, ya falta poco para que se vaya Pedro Castillo. Entonces, ¿qué hacemos? Ya vayamos por su vicepresidenta. Entonces, y aquí vemos que Dina Boluarte ya está pronto. Nosotros no defendemos a Dina Boluarte, ni estamos en defensa de los problemas que está generando el gobierno. Lo que estamos denunciando es que hay un Congreso que no quiere dar el paso para la solución integral del problema. Vemos que hay un problema con el Ejecutivo y vemos que hay serios problemas de representatividad del Congreso de la República. Lo que corresponde en estos momentos es convocar a elecciones generales a través de un pacto político para ver el mecanismo, cómo se convoca con fecha determinada unas elecciones y se hacen
las reformas políticas mínimas para esas nuevas elecciones. Pero no, en el Congreso no piensan así. En el Congreso dicen, sí, el gobierno está mal, estamos de acuerdo. Que se vayan el gobierno y nosotros nos quedamos. Porque van a haber elecciones solamente presidenciales. Y los congresistas ya estamos poniendo un candado en la ley de la bicameralidad para nosotros quedarnos hasta el 2026. Es decir, nos encadenamos a nuestro curul en el Congreso y a nosotros no nos saca nadie. Entonces no están viendo el problema del Perú. ¿No recuerdan recién en noviembre del año 2020 cómo reaccionó la población cuando el Congreso quiso tomar el Ejecutivo cuando me vacaron? ¿No recuerdan la historia reciente? Por favor, hay una solución al problema. Y la solución no pasa por sacar a Pedro Castillo, por sacar a Dina Boluarte y que Mari Carmen Alba se quede como presidente del Perú. O quizás Patricia Chirinos, de presidente del Perú, ¿se imaginan? O Jorge Montoya, o alguno de los congresistas que son conocidos precisamente por sus desatinos. Y se van a quedar, piensan ellos, a cargo de la presidencia del Perú. No, señores, estamos perdiendo tiempo. Esa no va a ser la solución que va a consentir los peruanos. Así que, si nos ha ido mal en el fútbol, por favor, por lo menos, señores autoridades, compensen esa situación tomando decisiones correctas en el campo político, buscando una salida al problema que tenemos, pensando en el Perú primero, pensando en lo mejor para todos los peruanos. Aquí no estamos en defensa del gobierno. Ya no necesitamos ni siquiera hablar todos los problemas de gobierno, porque eso es titular de los diarios todos los días. Aquí tenemos que hablar de todos los problemas del Congreso, que quiere asumir la responsabilidad total y encima el objetivo final quiere tomar la presidencia de la República. Sí, desde la avenida Bancay, donde queda la sede del Congreso, está a solo 6 cuadras de Palacio de Gobierno. Sí, pues, ellos quieren, dicen, estamos a 6 cuadras, estamos cerquita de Palacio de Gobierno. Pero no sabe que en medio está todo el pueblo peruano para hacerse respetar. Así que, por favor, no sigan blindando a personas que toda la población está en desacuerdo con ellos. Y dense cuenta que se están ganando a pulso el rechazo de toda la población con sus actos. Pero todavía están a tiempo de revertir la mala opinión que tiene el pueblo respecto a ustedes, señores y señoras congresistas. Busquen la salida a toda esta crisis que está generando tanto daño a los peruanos. Pongan ustedes la luz al final del túnel. Y eso significa, convoquen a elecciones generales y empecemos de nuevo con fe, con optimismo y esperanza en un país mejor para todos los peruanos. Muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles.